quiero ubicarlo donde estamos. El domingo pasado le hablé un poquito del trato de Dios conmigo a través de la historia de Josué. Y hablamos de Gilgal y ahí nos quedamos. Entiendo que espiritualmente como congregación estamos en ese momento que habla en el capítulo 5 de Josué, donde antes de la toma de Jericó, Josué se encuentra con el ángel de Jehová. Y pienso que estamos como congregación en ese momento. Así que usted luego en esta semana ponga alguna notita ahí, leer Josué capítulo 5, donde habla de el encuentro con el ángel de Jehová, porque sé que Dios le va a dar algunas instrucciones específicas en esta semana, y así se va a ubicar de dónde estamos como ministerio, un encuentro personal con el ángel de Jehová. Eso estamos experimentando. Amén. Bendito Dios. Vaya conmigo a Primera de Reyes capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a leer algunos versículos salteados y yo le voy a dar, instrucciones de cuáles versículos vamos a leer a medida que vayamos leyendo. Quiero hablar hoy y usar títulos. ¿Verdad que eso le parece conocido a ustedes? Sons of Anarchy. ¿Cuánto conocen eso? Es una serie de televisión, Sons of Anarchy, Hijos de Anarquía. Y tomé prestado ese título de la serie para ilustrar y hablar de lo que el Señor ha puesto que haga. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 hasta el 4 dice: y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas de Baal, que mató 450 de Baal y 400 de Acera. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Él tuvo miedo. ¿De quién está hablando? De Elías. Jezabel lo amenazó y le dijo: así como tú mataste a esos 850 profetas, así me añadan los dioses, y mañana a esta hora yo no te hago lo mismo a ti, te corto la cabeza. Y entonces ante esa amenaza dice que el profeta Elías tuvo miedo. Número 1, ¿qué hizo? Tuvo miedo. Número 2, se levantó y se fue para salvar su vida. Le preocupó su vida más que cualquier otra cosa. Así que salió corriendo para salvar su vida. Vino a Berseba de Judá y dejó allí a su criado. Él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro. Pidió morirse y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida, porque no soy yo mejor que mis padres. Entra en una profunda depresión donde él desea la muerte. Es irónico que huyéndole a una amenaza de muerte desee la muerte. Aquí cae en una depresión y está deseando la muerte. Bueno, pues si tú quieres la muerte, quédate allá y deja que Jezabel te agarre. ¿Verdad? Pero qué tremendo. Es una excusa. Generalmente cuando bajo depresión decimos me quiero morir y deseamos la muerte, no es el deseo real de morirnos. Eso se oculta ahí. Entonces al sentirnos atrapados decimos yo quiero morirme. Y hay personas que llegan a cometer suicidio, aunque en su más profundo interior no quieren eso, porque precisamente el caer en un estado de depresión en el cual desean la muerte es consecuencia de algo que ocurrió que le produjo cierto temor, cierta impotencia y a lo cual no querían ser expuestos. O sea, en realidad hay un deseo de salvar su vida, pero Satanás los acorrala. Bien, vamos al versículo 13. Y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro de su manto, con su manto, cuando oyó a Dios, y salió y se puso a la entrada de la cueva.
Y aquí una voz vino a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Yo no puedo explicar todo eso por razones de tiempo, pero no es cierto que lo movía era un celo, sino el ¿qué? Temor. Temor. Versículo 15, y el Señor le dijo, ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado, ungirás a Hazael por rey de Aram, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meola, ungirás por profeta en tu lugar. Y sucederá que el que escape de la espada de Hazael, que era, no era hebreo, era un pueblo gentil, el que escape a la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y al que escape a la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal y toda boca que no lo ha besado. Hay algo tremendo aquí. Había llegado el pueblo de Dios a una situación tan terrible en la que habían despreciado a Dios y habían preferido a Baal. Ahora bien, eso no llega así de casualidad, sino que a Baal quien lo introduce al pueblo de Dios es Jezabel. Jezabel era una mujer pagana, era una mujer que no era de los hebreos, servía a Baal, ese era su Dios. Y Jezabel tenía una estrategia o estrategias favoritas, y era su modus operandi, era la forma en que ella operaba, y era seducción y manipulación. Seducción y manipulación, porque Jezabel siempre buscaba y busca usurpar autoridad y tener el control. Eso busca siempre Jezabel, usurpar autoridad que no le ha sido delegada y controlarlo todo. Esas son características principales y estrategia de Jezabel. Jezabel destruye a los profetas. Oiga esto. Destruye a los profetas. Castra la persona con manipulación. O castra con manipulación a la persona con autoridad delegada, como Acab, y pervierte al pueblo. Y eso fue lo que hizo Jezabel a esa mujer que se llamaba Jezabel, que era sierva de Baal. Ella persigue, mata, destruye al profeta, manipula a la persona que tiene una autoridad delegada, la manipula, lo controla, lo seduce a hacer lo que ella quiere, lo engaña, como ella tenía a Acab controlado con la seducción y con conseguirle a Acab, cumplirle el deseo a Acab. Tenía el oído abierto para Acab, y Acab decía, quiero esto, y ella venía y movía cielo y tierra para conseguírselo. Entonces él estaba satisfecho. ¿Recuerdan la historia de la viña de Nabot? Acab mata a Nabot con tal de coger la viña, porque Nabot dijo, no la voy a vender. Así que lo mata para coger la viña, usurparla, robársela y entregársela a Acab. Así que tiene a Acab controlado, porque lo tiene comprado y seducido. Y lo tercero es que pervierte al pueblo, arrastra al pueblo que deje de adorar al Dios verdadero para ir tras Baal. Eso hace Jezabel. Su objetivo principal, hacer que Acab se desvíe. Hacer que Acab se desvíe de lo que tiene que hacer como rey. Número 2, erradicar el culto a Jehová. Número 3, instituir el culto a Baal. Y 4, perseguir y destruir a Elías. Derribar el culto o erradicar, quitar, eliminar el culto, la adoración verdadera, y hacer que se instituya el culto a Baal. Baal, ¿quién es Baal? Baal era el dios, era ese dios pagano que existía en muchos pueblos.
Y quiere decir poseedor o señor. Baal es poseedor o dueño y señor. Ahora bien, ¿qué puede ser un Baal en su vida? Cualquier cosa que lo posea usted y cualquier persona que le sirva como señor a usted. ¿Qué me puede servir como señor? Aquello a lo cual yo rindo mi voluntad y eso es lo que quiero hacer. Puede ser la social media, puede ser el dinero, puede ser una relación, puede ser algo que yo quiero para mí y eso me controla. Y si no consigo eso, no soy feliz, no tengo paz. Eso puede ser un Baal. Y esos son los Baales aún dentro de las congregaciones. Son cosas, son dioses que se levantan y toman el lugar de Dios. De hecho, el amor a uno mismo. Cuando uno se ama a sí mismo, uno se convierte en un Dios para uno mismo. Entonces, Baal era el Dios de la fertilidad. Presten atención, el Dios de la fertilidad. Era el Dios que hacía que se multiplicaran los animales, que se multiplicara la gente. Era el Dios que hacía que los frutos, que las plantas dieran mucho fruto. En esa religión, en esa creencia. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que si tú quieres que te vaya bien, ¿qué tú vas a hacer? Adorar a Baal. Porque Baal es el Señor, es el poseedor, es el dueño y es el Dios de la fertilidad. Esto hacía que el culto a Baal estuviera cargado de prostitución. Las sacerdotisas, había muchas mujeres sacerdotisas y muchos sacerdotes. Y el trabajo principal de estas sacerdotisas era tener sexo público en el templo de Baal, porque Baal es el Dios de la fertilidad. Por eso la promiscuidad sexual, la prostitución eran parte del culto a Baal. Por eso Jezabel usa de seducción para poder entonces controlar y desviar al pueblo de Dios. La prostitución tanto de hombres como de mujeres era común, por lo cual era común que las sacerdotisas fueran prostitutas. La actitud de Jezabel y el espíritu que operaba en ella, en ese momento era una persona. Ahora bien, hay una actitud jezabélica y hay un espíritu jezabélico que trascendió a esa mujer llamada Jezabel. Y eso se manifiesta o se levanta de tiempo en tiempo, con los mismos objetivos. ¿Cuáles eran los objetivos de Jezabel? Hacer que a cabo la persona con una autoridad delegada de parte de Dios se desvíe. Erradicar el verdadero culto a Dios. Instituir el culto a Baal y perseguir y destruir a Elías. Eso sigue y eso se manifiesta de tiempo en tiempo. Y en una iglesia, en una congregación, en una ciudad, se puede levantar el espíritu de Jezabel. Número uno, atacando a la autoridad, y en este caso al pastor, tratando de que se desvíe de cuál es su llamado, de cuál es el propósito que tiene que hacer. Y para eso va a usar manipulación, va a usar amenazas, mayormente amenaza. La persona de autoridad la amenaza a ver si logra hacer lo que hizo con Elías. Cuando Jezabel no puede destruir a Elías, entonces lo persigue. Si no lo puede detener, si no lo puede callar, lo persigue hasta destruirlo. Y lo puede destruir físicamente, lo puede destruir emocionalmente y espiritualmente. Jezabel hace que la adoración verdadera a Dios cambie. Y eso ocurre en las iglesias de tiempo en tiempo cuando se levanta un espíritu de Jezabel o esa actitud de Jezabel, que hace que el culto entonces no gira en torno a Dios, sino en torno a nosotros. Y nosotros tenemos que ser muy vigilantes de eso. ¿Qué adoramos nosotros aquí? ¿Realmente vengo aquí a adorar a Dios o vengo a sentirme bien? Cuidado con eso. Cuidado con eso. Cuando yo adoro a Dios, yo no soy el centro. Yo no soy el centro. Y yo puedo ir a adorar a Dios. Sí, sí y sí. Puedo ir a adorar a Dios y seguir sintiéndome como me sentía cuando llegué. Y no quiere decir que mi adoración no llegó a Dios. ¿Por qué? Porque no se trata de mí.
Y a veces nosotros medimos, no, la adoración no estuvo buena, o yo no sentí a Dios, o no valió la pena porque yo entré con una tristeza y me fui igual. No, quizás te sentiste igual porque viniste con el enfoque equivocado. La adoración o venir a adorar a Dios no se trata de nosotros, se trata de Dios. Ahora bien, cuando adoramos a Dios en espíritu y en verdad, es casi indiscutible que nuestro estado de ánimo cambia. Y entonces somos transformados en la presencia de Jesucristo. Bien, entonces, ese espíritu se levanta de tiempo en tiempo. Con Elías termina como termina. Y lo voy a poner ahí en pausa. Ahora bien, muchos años más tarde se vuelve a levantar Elías y se vuelve a levantar Jezabel. En los tiempos de Jesucristo, Lucas capítulo 1, dice que un día, después de 400 años de que Dios no habla, no le dice nada al pueblo, se aparece un ángel con un mensaje a Zacarías, que era un sacerdote, y le dice, tu esposa Elizabeth va a tener un hijo, y llamará su nombre Juan y esto, y él vendrá con el espíritu ¿de quién? De Elías, y él volverá los corazones al temor de Jehová. ¿Por qué? Porque fue lo que no logró hacer el primer Elías. Así que viene con Elías. Elías tenía ese trabajo, pero termina escondido y acorralado por Jezabel. Dios levanta ahora cuando comienza el Nuevo Testamento a un segundo Elías que se llama Juan el Bautista. Y dice, él atraerá el pueblo al temor de Jehová. Porque el ministerio, la meta de Jezabel es que desviar al pueblo de la verdadera adoración. Él lo volverá al temor de Jehová y hará que el corazón de los hijos se vuelva al de los padres y el de los padres a el de los hijos. Y que haya esa restauración. Se levanta Juan el Bautista, comienza a cumplir con su trabajo, comienza a predicar. Y entonces más adelante, y lo leemos en el capítulo 6 de Marcos, capítulo 6 del Evangelio de Marcos. Se levanta una mujer llamada Herodías. ¿Conocen la historia? Herodías, mujer de Herodes, que no era mujer de Herodes, era mujer del hermano de Herodes. Y Herodes le roba la mujer a su hermano, tienen una relación ilícita. Y entonces Juan el Bautista comienza a señalar lo que está haciendo Herodías. Ahora bien, si hacemos una comparación, que no hay tiempo para hacerla así exhaustiva, vemos mucha afinidad entre Herodías y Jezabel. Mucha afinidad entre Herodías y Jezabel. ¿Por qué? Porque Herodías está operando bajo el espíritu o con la actitud de Jezabel. Y al ser confrontada por Juan el Bautista, le coge un odio a Juan el Bautista. Así lo dice, odiaba a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque el espíritu de Jezabel odia al espíritu del profeta que ataca el pecado y la perversión que está cometiendo esa persona. Entonces, ¿relacionado con qué? Con la inmoralidad sexual también. ¿Por qué? Porque el culto Baal tiene que ver con inmoralidad sexual y con seducción. Y entonces ella seduce a Herodes, que no es su esposo, sino que es su cuñado. Lo seduce y lo hace caer. Ahora bien, está con él. Ella tiene una hija. Ella no logra cómo hacer que Juan el Bautista se calle. No logra hacerlo. No logra hacerlo. Ella tiene una hija. En un banquete que prepara el rey Herodes, la hija de ella, que se cree que era quizás una teenager, quizás incluso de algunos 12 a 14 años. Esta jovencita viene a hacer un baile para Herodes en su fiesta de cumpleaños y donde está con todos sus príncipes. Y está exhibiéndose y está, ya tú sabes, ese ego y esa arrogancia. Y ahí viene esta muchachita, hace una danza, la cual lo impresiona tanto, lo cautiva tanto, que él, bajo ese encantamiento, porque el espíritu de Jezabel encanta, fascina. Una persona encantada o fascinada es una persona que sale de sí, que no puede tener como un pensamiento lógico que lo libre de cometer errores. No está consciente 100%, está encantado o fascinado. Así que el espíritu de Jezabel encanta, fascina.
Pero no solamente eso, el espíritu de Jezabel trabaja con la segunda generación. Dígalo conmigo. El espíritu de Jezabel trabaja con la segunda generación. Toma a los hijos y los utiliza para sus propósitos. Así que lo que hace Herodías es que toma a Salomé como una herramienta, se la manda a Herodes para seducirlo y hacerlo al fin hacer lo que ella quiere hacer. Entonces el espíritu de Jezabel está usando a Salomé. Él queda encantado y en ese encantamiento le dice, dame lo que tú quieras, aunque sea, ¿qué? Lo que sea, pídemelo. No dame, sino pídeme lo que tú quieras que yo te lo voy a dar. Y ella, esta muchachita que está siendo manipulada, controlada, porque eso hace Jezabel, controla, manipula, va donde la mamá y le dice, el rey me dijo que le pida lo que yo quiera y yo no sé qué pedirle. Y ella le dice, no, sencillo. El problema y el pleito no es de Salomé, pero está siendo manipulada y controlada. Y le dice, tú le vas a decir que te dé la cabeza de Juan el Bautista. La cabeza del profeta que él la confronta. Así que ella viene delante de Herodes y le dice, yo quiero la cabeza de Juan el Bautista. Dice que Herodes se entristeció. ¿Por qué? Presten atención a esto. Herodes se entristece porque dice la Biblia que Herodes escuchaba a Juan el Bautista. Lo oía y sabía que era santo. Un pagano. Él sabía que este hombre era de Dios, pero el temor de Herodes está corrompido por la influencia de Herodías. Lo mismo que pasa con Acab, lo mismo. Así que cuando esta muchacha le dice, dame la cabeza de Juan el Bautista, Herodes se entristece, pero como había hecho una promesa que no podía inmutar, y mucho menos delante de sus príncipes, manda a un soldado a que decapite a Juan. Y le traen la bandeja de Juan, la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Y Salomé viene y se la entrega a Herodías. Entonces, en el segundo caso de la manifestación de Jezabel, ella en el primer caso deja al profeta acorralado. Y a ese acorralamiento, Elías comienza a esconderse en cueva y a huir, justificando su situación porque tuvo temor por su vida. Le dio más valor a su vida que a cumplir el propósito de Dios. Y termina aislado en una cueva. Y no solamente eso, sino que el tiempo de su ministerio es acortado. Y entonces Dios le dice, ok, tú te vas a levantar y me vas a ungir a Eliseo porque tú estás cobardado. Y así termina el ministerio de Elías. No tenía que terminar así. El ministerio de Elías no termina bien. No era el final que Dios quería para Elías. Ahora el ministerio de Juan el Bautista, ¿cómo termina? No acorralado emocional y espiritualmente, pero como ella no pudo apagarlo, lo que logró con Elías, ocurre todo lo contrario. A Elías lo apaga espiritual y emocionalmente, físicamente no lo toca. A Juan el Bautista no lo toca ni emocionalmente ni espiritualmente, pero físicamente le corta la cabeza. Y entonces, así termina Juan el Bautista. Así que Elías, y yo quiero que tú tomes nota de esto, Elías no vence a Jezabel. ¿Qué, pastor? Elías el Jezabel es un enemigo perpetuo del profeta Elías, pero no lo vence Elías. Ni Elías, el profeta que se llamaba Elías, ni Elías o la unción de Elías manifestada en Juan el Bautista. Ahora bien, entonces, ¿quién vence a Jezabel? Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis. Yo voy volando aquí, hay muchos puntitos que no puedo darle, no le he dado. Pero óigame, Apocalipsis 2, 18 al 29. Y esta cita sí la voy a leer. Perdón, Apocalipsis 2, del 18 en adelante. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. Conozco tus obras, gracias, y tu amor y tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Oye, ¿qué iglesia, Yo quisiera como ser de la iglesia de Tiatira, ¿verdad? Todas esas cosas buenas. Es una iglesia que cumple su ministerio, una iglesia que hace lo que tiene que hacer. Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel. Oh, pero Jezabel todavía anda por ahí.
está hablando aquí al final, en Apocalipsis, cuando está hablando de las 7 iglesias que representan la iglesia de Cristo a través de las generaciones. Y creemos algunos, yo me uno a ese grupo de teólogos y exégetas que creen que las 7 iglesias de Apocalipsis no solamente representa la iglesia a través de los siglos, sino que también a cada iglesia atraviesa por esos 7 momentos o esas 7 etapas. Entonces, la iglesia de Tiatira tiene que ver con esto, con que permite que el espíritu de Jezabel se manifieste. Esa mujer que dice ser profetisa, ¿qué quiere decir esto? Que confunde, que enseña, que habla en nombre de Dios, pero realmente es un espíritu diabólico. Y estos lo estamos viviendo nosotros en nuestros días. No estoy hablando específicamente del Ministerio de la Trinidad, aunque me voy a enfocar en el Ministerio de la Trinidad. Pero la iglesia de Cristo, mayormente en esta nación, está permitiendo que el espíritu de Jezabel venga a profetizarle. Por eso hay que tener cuidado con el culto, que el culto sea a Dios y no a Baal. Porque cuando nosotros permitimos culto a Baal, se va a subir Jezabel a profetizarnos. Con su enseñanza engaña a mis siervos. ¿Ven otra vez? A mis siervos. Pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Óigame bien, nosotros podemos comer de todo, literalmente, con acción de gracia, pero no podemos ignorar que hay cosas, comida, que ha sido dedicada a los ídolos, a los demonios, y que nosotros por eso oramos cuando comemos. Eso en sentido literal en cuanto a comida. Ahora bien, en la vida, en todo lo que hacemos, hay cosas que han sido consagradas y hechas con el fin de dar gloria a Satanás o culto a la carne. Y cuando un creyente es encantado, anonadado, fascinado por las cosas del mundo, puede estar entonces cayendo en la doctrina de Jezabel. Y cuando hay cosas que son buenas, porque el alimento es bueno, pero hay cosas que son buenas y le damos ese lugar en el que yo me muero si no lo tengo, o me voy de la iglesia si eso no se me permite, a lo mejor estoy siendo influenciado por el espíritu de Jezabel. Cosas sacrificadas a los ídolos. Hay cosas que su origen es diabólico, que su origen es exaltar la carne o darle gloria y honra a algún demonio. Y cuando dentro de la iglesia perdemos el enfoque, nos desviamos y vamos a hacer esas cosas porque nuestro deseo carnal es tan fuerte y estamos obsesionados por esas cosas. Y estamos entonces encantados por el espíritu de Jezabel. Y hay gente que se mueve de congregación en congregación porque no está buscando a Dios, está buscando darse culto a sí mismo, agradarse a sí mismo. Y donde encuentra una iglesia con el espíritu de Jezabel que le ofrece lo que quiere, ahí se queda. La cita, por favor. Versículo 21. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor. Y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. Sigue, por favor. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte, porque Jezabel pare. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el Dios que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo con sus obras. Este versículo es clave. Yo no puedo ir desarrollando todo este pasaje, pero óigame bien. Óigame bien, Dios escudriña los corazones y la mente. ¿Por qué? Porque Él ve la motivación detrás de lo que nosotros hacemos. Él ve la motivación detrás de lo que yo quiero. No que yo quiero hacer esto o usar esto o ir a esto. Dios no va a ver solamente eso, porque eso quizá no es pecado. Pero la motivación que hay detrás de eso puede ser corrompida. No, que Dios es gracia y Dios es amor y misericordia. Y no eso, Dios ni mira eso, Dios lo que mira el corazón. Oh sí, es precisamente por eso, porque mira el corazón y ve las intenciones. Y te tratará de acuerdo a tus obras, porque Él sabe que esas obras vienen de un corazón perverso y desviado. ¿Terminó ahí? El versículo. Ahora
al resto de los que están en Tiatira, es decir, a ustedes que no siguen esa enseñanza ni han aprendido los mal llamados profundos secretos de Satanás. Y no tengo tiempo para entrar ahí en eso. Eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. Al que salga vencedor, oiga esto, y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré, ¿qué? Le daré autoridad sobre las naciones. ¿Por qué autoridad? Porque es la autoridad lo que trata de usurpar Jezabel. Y él le dice, la autoridad no se gana usurpando ni desobedeciendo a Dios. La autoridad se gana obedeciendo a Dios y diciéndole no a Jezabel, no al mundo y no al pecado. Le daré autoridad sobre las naciones. Dios quiere darte autoridad. Dios quiere darte autoridad, que es lo que nosotros buscamos por el deseo de gloria, autoridad, pero Dios te la da cuando tú te sometes en obediencia a Dios, no cuando te revelas. Y aquí entonces entra lo que es Sons of Anarchy. ¿Qué es Sons of Anarchy? Los hijos de anarquía. Ahora bien, yo le dije que Jezabel manipula y trabaja con la siguiente generación, y por eso los hijos de anarquía. ¿Por qué? Porque dice en Apocalipsis que los hijos de Jezabel, porque también parió. Entonces, hay una generación que Satanás quiere corromper. Y lo que está usando en nuestros días es la anarquía. Entre otras cosas, usa la anarquía. ¿Qué es la anarquía? Anarquía es rebelión contra la autoridad. Anarquía es decir, no necesitamos autoridad. Y le voy a leer un poquito aquí sobre anarquía. El anarquismo es una doctrina filosófica y política nacida en el siglo XIX que predica la abolición del Estado y toda forma de organización que pretenda ejercer cualquier forma de control y dominación sobre la sociedad, ya que considera estas instituciones como represivas, antinaturales e innecesarias. El anarquismo surge en el marco del socialismo del XIX. Sigo pasando. ¿Alguna característica? Dice el anarquismo que el hombre es bueno por naturaleza. El hombre es bueno por naturaleza. El hombre no es malo, es bueno. Lo que pasa es que el ambiente lo corrompe. Ahora bien, ¿es cierto eso? ¿Usted lee Biblia? ¿Usted lee Biblia? ¿Eso es cierto? No, el hombre es malo. Desde que entró el pecado en la raza humana, por eso dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso todos necesitamos arrepentimiento. Por eso hay una tendencia natural en nosotros, no a buscar a Dios, sino a buscar el mal. Entonces el hombre no es bueno, el hombre es malo. Jesús dijo, no hay bueno ni uno. Ni uno bueno. Somos malos. La anarquía te enseña, no, nosotros somos buenos. Lo que pasa es que los sistemas nos corrompen. No. Número 2, el anarquismo cree en la libertad individual y en la autonomía del sujeto, capaz por sí mismo de autorregularse y de establecer lazos cooperativos en el seno de la colectividad. Lo que quiere decir es que el hombre no necesita ningún gobierno externo, sino que el hombre se puede gobernar a sí mismo y controlarse. Todo eso suena muy bonito, pero ¿qué pasa entonces? Que quebranta los principios de Dios, donde Dios es soberano y Dios es el que nos gobierna a nosotros. Y donde el Espíritu de Dios, sí, nos dirige a nosotros. Jesús dijo, tomen mi yugo, que es fácil. ¿Un yugo de qué? De esclavitud, de servidumbre. Y eso entonces trae la verdadera libertad. Se me acabó el tiempo. Anarquía significa sin gobierno. Sin gobierno. Eso significa anarquía. Sin gobierno. Por eso puse Sons of Anarchy. Hijos de anarquía. Es una generación que se está levantando que no quiere gobierno, principalmente el gobierno de Dios. Y que quiere estar dentro de la iglesia y que quiere servir a Dios a su manera. Y cuando ocurre eso, entonces lo que viene es que viene el espíritu de Jezabel y viene a instituir la adoración a Baal. El placer, la gratificación instantánea. Imagínense, sí, vamos para el culto donde lo que vamos a recibir es placer. Sí, eso era el culto a Baal. ¿Cuál es la diferencia entre el culto a Dios y el culto a Baal? En el culto a Baal yo voy a recibir placer y hacer lo que le gusta a mi carne. En el culto a Dios yo no soy el enfoque, no soy yo, el centro es Dios.
Entonces hay una generación que se está levantando y que nosotros tenemos que cuidar y que nosotros tenemos que instruir en la palabra. ¿Para qué? Para que no sea corrompida por el espíritu de Jezabel. Tengo que avanzar así, saltar, pero oiga esto. Yo voy a orar hoy voy a reprender todo espíritu de Jezabel, toda anarquía que quiera manifestarse en la iglesia y que quiera manifestarse en su casa. Porque la anarquía no solamente se manifiesta en la iglesia o ante el gobierno, se manifiesta en la iglesia y se manifiesta en los hogares. Por eso el espíritu, lo que el Señor le encomienda a Juan es que la unidad venga, que el corazón de los padres se vuelva de los hijos y el de los hijos a los padres, para que haya unidad y no haya esa rebelión comenzando en el hogar que luego se manifiesta en la sociedad. Así que yo voy a orar por eso, pero también voy a hacer otra oración muy importante. ¿Por qué? Porque yo le dije que Elías, en los dos casos, en Elías el profeta y en el espíritu de Elías, en Juan el Bautista, no vencieron a Jezabel. Entonces, ¿quién vence a Jezabel? Segunda de Reyes 9, del 1 al 13. Prepárese para esto está bueno. Segunda de Reyes 9, del 1 al 13. Leo este pasaje, oramos y termino. Entonces el profeta Eliseo, porque Dios le dijo, elígeme a Eliseo. ¿Por qué? Porque Eliseo es quien vence a Jezabel. ¿Quién vence a Jezabel? ¿Quién es Eliseo? Una nueva generación profética con doble unción. Una unción doble de la que tiene Elías. Es un ministerio diferente al ministerio de Elías, pero con una unción doble. Y oye cómo va a operar. Elías coge una espada y coge a 400 profetas de Baal, de Acera, 450 de Baal, y le corta la cabeza. Elías hace descender fuego del cielo, hace descender lluvia del suelo, unos milagros extraordinarios. Elías viene a enfrentar a Jezabel con otra estrategia totalmente diferente. Y oye esto, entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas, porque el profeta Eliseo vence a Jezabel en alianza con otros profetas menores a los cuales él le sirve de mentor. Y le dijo, ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegue allá verás a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi. ¿Quién es Jehú? Jehú es la persona que Dios le dijo a Elías, ve, úngelo como rey. Así que Eliseo le dice a un profeta novato, a un joven, coge aceite, toma, úngete y ve y unge, y ve donde Jehú. Le dice quién es Jehú. Y entrando haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di, así dijo Jehová, yo te he ungido por rey de Israel. Y abriendo la puerta, echa a huir y no espere. Esto está tremendo, mis hermanos. Porque le dice, oiga, fue Elías que Dios le dijo que unja a Jehú. Pero quien termina ungiéndolo es el ministerio de Eliseo, pero no con las manos de Eliseo, sino de un muchacho nuevo que es de los profetas. Y viene y unge a Jehú como rey. Da cumplimiento a lo que Dios había hablado por generaciones. Esta es la generación de Jehú. Entonces, ¿quién viene a vencer a Jezabel? Sigamos leyendo. Fue pues este joven profeta a Ramot de Galaad. Cuando él entró, he aquí los príncipes del ejército que estaban sentados. Y él dijo, príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehú dijo, ¿a cuál de todos nosotros? Y él dijo, a ti, príncipe. Y él se levantó y entró en casa. Y el otro derramó el aceite sobre su cabeza. Y le dijo, así dijo Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Herirás la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel, y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, así al siervo como al libre de Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías. Y a Jezabel, oiga esto, la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. Después salió Jehú a los siervos de su señor y le dijeron, ¿hay paz? ¿Para qué vino a ti aquel loco?
Y él les dijo, vosotros conocéis al hombre y sus palabras. Ellos dijeron, mentira, decláranoslo ahora. Y él dijo, así y así me habló diciendo, así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces cada uno tomó con apresuramiento su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto y tocaron corneta y dijeron, Jehú es rey. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que entonces viene, se unge a Jehú, se unge a Jehú. Tengo ahora la imagen de esa hija grande. Se unge a este hombre como rey sobre Israel. Y este entonces viene a cumplir la palabra de Dios. Y es el final de Jezabel. Ahora bien, es interesante todo esto. Y yo voy a resumir y a finalizar esto, porque usted lo va a leer luego en su casa y este mensaje usted lo va a escuchar otra vez. La generación que vence a Jezabel es un ejército de profetas nuevos que son considerados locos y que no confrontan directamente, no tienen ni siquiera que confrontar directamente, vienen a hacer lo que tienen que hacer y salen corriendo, olvídate, porque yo no quiero ni siquiera reconocimiento. Eso es lo que hizo este muchacho, hizo su trabajo y salió corriendo. ¿Y quién fue que lo hizo? ¿Quién era ese loco? No, ustedes lo conocen, no sabemos. Porque es contrario a lo que promueve el espíritu de Jezabel. No quiero ningún reconocimiento, mi nombre no es importante, sino que yo cumpla con lo que Dios me ha llamado a hacer. Y número 2, Jehú, el príncipe, le dijo Dios, tú vas a destruir toda la casa de Acab. ¿Por qué? Porque no quiero que Acab se multiplique ni se reproduzca. Porque Acab, por cobarde, no asume el rol que tiene que asumir, sino que se deja dominar por Jezabel. Tú me vas a eliminar a Acab y a toda su descendencia, lo va a matar, para que no se levante otro rey como Acab que le dé lugar a Jezabel. Entonces, ¿cuál es la oración que yo voy a hacer? Yo voy a orar y vamos a reprender todo espíritu de Jezabel que se quiera manifestar en el ministerio de la Trinidad, en el pueblo de Dios en general en estos días. Y vamos a reprender todo espíritu de anarquía o toda actitud de anarquía que da lugar a Jezabel. Porque cuando hay anarquía en el pueblo de Dios, y yo entiendo, no estoy a favor de que haya maltrato, y no estoy hablando en este momento sobre los gobiernos, estoy hablando en la iglesia. La anarquía en la iglesia es cuando uno se resiste a la autoridad de Dios y a la autoridad delegada por Dios. Yo me gobierno y Dios me habla a mí, no necesito que nadie más me hable, no necesito que un pastor o que nadie me ministre. Eso es anarquía espiritual. Póngase sobre sus pies. Y usted va a comenzar a partir de hoy a identificar características o señales de anarquía espiritual en su vida. Usted lo va a comenzar a identificar. No, yo no tengo que hacer lo que dicen en la iglesia porque yo tengo una relación con Dios y eso es todo. Anarquía espiritual, no me tengo que... La anarquía es sin gobierno. Sin gobierno. En mi país, la República Dominicana, decimos como un chivo sin ley. Yo hago lo que yo quiera. Eso es anarquía espiritual. No que hay que orar, yo no quiero orar, yo tengo relación con Dios, estoy bien así. No que hay culto a tal hora, yo no tengo que ir al culto porque yo tengo una relación con Dios y no necesito hacer eso para estar bien. Que estamos trabajando, evangelizando, yo no tengo que hacer lo que todo el mundo está haciendo en la iglesia, yo hago lo que yo crea. Anarquía espiritual. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti. Padre, tú nos has dado esta palabra para este tiempo y para este día. Y en la autoridad de Jesucristo, reprendemos todo espíritu de Jezabel que de manera oculta quiera instituir el culto a Baal, quiera confundirnos, quiera seducirnos y desviarnos, Dios mío, del verdadero culto. Perdona nuestros pecados, nuestra falta y nuestra tolerancia al espíritu de Jezabel, así como la iglesia de Tiatira. Reprende ese espíritu. Le ordenamos salir de nuestro entorno y no asomarse. En el nombre de Jesús le ponemos límite al espíritu de Jezabel con todas sus manifestaciones. Padre, también reprendemos toda actitud de anarquía, Dios mío, de rebelión contra la autoridad delegada por Dios, contra lo establecido por el Espíritu Santo.
Padre, te presento principalmente la generación joven, nuestros hijos. Padre, que tú guardes sus pensamientos y sus corazones, Señor, y que ninguna anarquía espiritual pueda encontrar cabida en ellos, y que ninguna falta de sometimiento a lo establecido por Dios encuentre cabida en ellos. En el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu que trae confusión, todo espíritu que trae desinformación, todo espíritu que quiere traer una rebelión pasiva, todo espíritu que trae individualismo, todo espíritu